Vamos a hablar de teatro ahora. Está con nosotros Emilio García Huevi. Bienvenido, Emilio. Hola, Cristina. Gracias por la invitación. Pero te la debía porque has puesto tantas obras en los últimos años y no has venido. Bueno, siempre es un buen momento para empezar. A mí me impresiona mucho. Sos muy prolífico, pero cualquier cantidad de puestas, hasta la pandemia, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. He tenido la suerte de poder producir tanto en el ámbito del teatro oficial como en el teatro independiente y también en el exterior. Y entonces eso es una casualidad y una con suerte que me ha permitido, Vos digamos... decís que es casualidad. ¿Qué bueno, sé yo, cómo todo es tan relativo, ¿no? Digamos, a uno uno le va bien, también. uno trabaja para eso, por Y supuesto, sí, pero obvio. no siempre uno tiene la suerte, más en un país con un contexto tan difícil, ¿no? Así que en ese sentido me siento un afortunado y he tenido la posibilidad de producir bastante, ¿no? Estás haciendo una adaptación de Medea en el Teatro Cervantes, Así es. trayendo Medea a lo contemporáneo. A lo ¿no? contemporáneo, en realidad, el que lo trae en la pluma es Pascal Quignard, con ese texto hermoso que se llama Medea Meditativa. Sabés que no lo tengo, se editó acá ese Se editó, texto. lo editó Interzona en un libro que se llama Medea El origen de la danza. Ah, Y adentro del origen de la danza está creo que es el tercer capítulo, es Medea Meditativa. De ahí sacaste la idea. Sí, saqué el texto en realidad. Tomé el texto de ahí y versioné con otras partes del mismo libro de Quignard. Hice una versión un poco más ampliada porque el texto es muy cortito de Medea Meditativa de Quignard. Entonces yo hice como una versión que respeta, digamos, el universo quignariano, por llamarlo de alguna manera. Ahora nos vas a contar qué es, pero quiero decir que la apuesta también, porque dura 45 minutos, sí, ¿no es cierto? Es una apuesta breve, sí. Es una apuesta breve y obviamente resume y sintetiza en una combinación de actores, música y el aspecto visual que está construido por la artista visual Nicola Costantino, sí. Resume de algún modo mi modo de aproximación al teatro, que no es solamente una relación de un actor y un texto, sino que hay un universo cinético, visual, sonoro, que resemantiza los otros géneros y arma como una especie de máquina, ¿no? Yo trabajo a partir del concepto de maquinaria teatral. Sí, que es un concepto del barroco, que nace en el barroco del teatro como una máquina, y que a mí me parece que todavía pervive porque el aspecto visual, sonoro y todo lo que está alrededor del cuerpo del actor y el texto digamos, genera una dramaturgia paralela que es interesante ensamblar para producir esta idea de máquina, ¿no? De dispositivo. Contanos un poquito antes de seguir el trabajo de Quignard, porque yo por lo que leí, él lo puso con una bailarina. Así es, claro. Quignard escribe la pieza, que es una pieza muy sintética, para que él la lea él y la baile una bailarina de Butó y haya un músico en vivo. Vamos a decir que es Butó también. Sí, el Butó es una danza japonesa que surge después de Hiroshima, ¿no? De algún modo en esa época de la posguerra y como las consecuencias devastadoras de Hiroshima aparece un tipo de danza que, abrevando la tradición japonesa, pero muy arraigada en la contemporaneidad a partir de los hechos traumáticos de las dos bombas atómicas, genera una especie de danza muy particular, fuerte, ¿no? Muy fuerte, como muy expresionista, contrariamente a lo que es la poética japonesa, que es mucho más discreta, remilgada, en este caso es muy expresionista. Y entonces Quignard escribe esa pieza para leerla en escena y para que una bailarina de Butó baile algunas partes, yo no sé cómo fue la puesta, y un músico en vivo tocara la música. Esto no tiene nada que ver, lo único que tomo yo es el texto de Quignard. El texto. ¿Y lo conociste cuándo ese texto? Porque acá se publicó hace poco. Se publicó hace unos 4 años, creo yo. Yo bastante. igual conocía bien. No, fue antes de la pandemia. Yo conocía bien la pluma de Quignard, a mí me gusta mucho y es un autor muy prolífico. Y ese libro lo compré porque me interesa Quignard y encontré ese texto y dije, este texto es para llevarlo a una escena y de algún modo desafina mi estética. O sea que vos lo que trabajás es el texto de Quignard, no Medea. No, pero el texto de Medea Quignard reescribe al Medea de Séneca. El de Séneca. El de Séneca. Claro. Entonces, en esa línea, de algún modo, Quignard está reescribiendo a Séneca, Séneca está reescribiendo a Eurípides y Eurípides reescribe el mito y yo reescribo a Quignard, de algún modo, ¿no? No se termina de agotar, ¿no? No termina nunca. Bueno, pero no es la primera vez que
trabajás con los mitos griegos. Al contrario. No. Para mí, última obra en el Cervantes sí, también. Exactamente. Tiestes y Atreo era de Séneca, exactamente. Sí. Era una reescritura, una versión que hice yo a partir del Tiestes de Séneca. A mí me interesa mucho trabajar sobre lo que es la infancia de la cultura occidental, de algún modo, que son los griegos y los romanos con su cultura y con sus mitos, porque de algún modo ahí están las grandes preguntas que se hizo la civilización occidental y que por supuesto no están respondidas y que por eso seguimos haciendo esas mismas preguntas. Por algo son clásicos. Por algo son clásicos. Además los temas, el tema de Medea es especialmente complejo. ¿No es especialmente complejo y de algún modo me parece que es afín a los tiempos que corren con revisitar o como pensar el feminismo en toda su complejidad. Me parece que ahí Medea genera una piedra en el camino que es interesante, ¿no? ¿no? Es Porque un desafío, es una mujer que mata a los hijos. Claro, pero reivindica la potencia de lo femenino en su condición política, en el sentido más profundo del término político, pero al mismo tiempo genera un interrogante desde el punto de vista moral y ético que es interesante ser planteado y que no va a estar respondido, por supuesto, o por lo menos no respondido de una manera simple por sí o por no, sino que merece articular el pensamiento crítico acerca de sus acciones y su modo de entender. Desde ahí trabajás y desde ahí lo encaraste. Exactamente. Plantear preguntas. Exactamente, sí. Esencialmente, para mí el teatro no plantea respuestas, el arte no plantea respuestas, sino justamente lo que genera son preguntas. Preguntas que el artista no puede responder y la transforma a partir de una forma en un dispositivo inquisitorio que lo comparte con el espectador. Yo te vi en una nota, no recuerdo, viste, uno lee tantas cosas que no sabe de dónde al final. Pero vos hablabas, al tocar estos temas, siempre hay un riesgo por este asunto de la cancelación. Sí. La semana pasada nosotros hablamos acá en el programa a raíz de un libro que salió de la teoría de la cancelación. Sí. Y ¿cómo puede condicionar eso tu trabajo? Mira, a mí no me condiciona porque yo me paro bien donde creo que me paro y no tengo miedo a ser cancelado porque no creo que en principio sea cancelable. Pues si lo cancela alguien, lo cancela algún trasnochado, me parece. Alguien que pero tiene... viste que nos faltan también. No faltan, pero bueno, me parece que... Creo que hay que combatir la cultura de la cancelación porque no aporta nada. Es como, de algún modo, es el progresismo bobo que o millennial. No quiero hablar en cuestión etarias, pero hay algo en relación a las nuevas generaciones que entienden una especie de moralidad neovictoriana, que es medio raro, justamente. Son jóvenes, pero al mismo tiempo adoptan costumbres, posicionamientos y falta de irreverencia, que el arte tiene que tenerlo, esencialmente, que no aporta demasiado, que no genera pensamiento crítico y que anula por igual aquello que debe ser anulado, vale decir, cualquier expresión de índole racista, misógina, hay que anularla y hay que cancelarla, pero no el pensamiento. Es delito además, ¿no es cierto? Aparte de eso, exactamente. El delito, Exactamente, sí. Pero bueno, es un poco el signo de los tiempos y entonces el arte se tiene que posicionar frente a esta idea de la cancelación que es muy perniciosa para el arte, para la cultura y para el mundo en sí mismo, ¿no? Seguro, además el arte es cuestionador, sino que es... Esencialmente. Bueno, en la obra está también, yo le digo obra, la máquina teatral. La obra está perfecta. Está Maricel Álvarez, que trabajan mucho juntos, además son pareja. Somos pareja y trabajamos ya hace 20 y pico de años juntos. Sí, así que... la habíamos invitado, no pudo venir, lamentablemente. Pero la verdad que hace un trabajo interesantísimo. Sí, Maricel está muy bien, asume el papel de Medea, pero también asume su condición de estar ahí antes de ser Medea. Hay como un tránsito en la obra donde la actriz va tomando diferentes matices del personaje hasta encarnar, digamos, a esa madre asesina, ¿no? Hay un músico también. Hay un músico en escena, Marcelo Martínez, que está tocando en vivo, pero al mismo tiempo está produciendo todo lo que es el colchón sonoro. La música tiene mucha importancia dentro de este espectáculo. Sí. Y está Walter Jacob, que es un gran actor y compañero, que de algún modo es la contrafigura de Maricel, no en el aspecto de lo masculino, pero sí lleva una especie de relatoría donde habla de la condición, digamos, del nacimiento, de la muerte, que es algo que Quignard tiene en todos sus textos, ¿no? Cómo reflexiona acerca de la vitalidad del ser humano, digamos, desde su nacimiento, su desarrollo como sujeto libre e independiente y, en definitiva, la muerte, ¿no? Como parte del sistema de la vida. Y yo leí también que iba a estar Gabo Ferro en esta obra. Iba a estar Gabo Ferro. Estuvo de verdad cuando comenzamos los ensayos. Este espectáculo se empezó a ensayar en el Teatro Cervantes en el 2020. Y justo una semana antes de la pandemia habíamos arrancado con los ensayos fácticos.
se cortó por la pandemia y en el medio, bueno, lamentablemente Gabo se nos enfermó y perdimos a un gran artista y una hermosa persona. Y bueno, en el 2022, cuando retomamos, por supuesto, Hubo que modificar. hubo que modificar. Hay una presencia de Gabo, que de una canción que Gabo grabó, una canción de Caetano. Bellísima, y que la canta de manera hermosa, y es de una manera honrar su presencia, honrar a Gabo como un artista que nos acompañó durante muchos años, y al mismo tiempo, bueno, hace un gran finale de la obra, ¿no? Estaba pensando, yo recuerdo tus inicios. Vos eras titiritero en el grupo de titireteros del Teatro San Martín. Así es, exactamente. Esa es mi piedra fundacional, con Ariel Bufano y con Adelaida Mangani. Claro, estamos hablando de 1987. Yo entré en el 87. 87, el año que empezó este programa. Mirá, 35 años hace. Mirá. Y después el periférico de objetos. Exactamente. Y si ahí estuvimos con Veronese y con Ana Alvarado, fueron 20 años de grupo. 20 años hicimos 11 espectáculos entre el 90 y el 2009, que fue nuestra última gira. Pero sí, también fue muy prolífica la vida del periférico, tuvo como una trayectoria internacional fuerte e interesante. Y bueno, y eso de algún modo nos permitió a quienes luego seguimos trabajando por fuera del periférico tener esa base que, bueno, de algún modo te facilita algunas cosas en términos de producción, de poder aproximarte, de tener conocimiento. Hay algo de eso, uno lo reconoce en tus puestas, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Para mí ha sido mi enseñanza, fue mi aprendizaje, fue fáctico, produciendo, y eso sentó las bases de lo que de algún modo es el universo estético, digamos, lo que son mis afinidades selectivas, ¿no? Así es. Bueno, la obra, vamos a recordarlo, está en el Teatro Cervantes, jueves, viernes, sábado y domingo, a las 18 horas tempranito. A mí me encanta ese horario. Es muy bueno, especialmente para el invierno. Para fresca está buenísimo. Después de la pandemia han cambiado algunas cosas. Totalmente. Por ejemplo, los horarios, ¿no? Sí, sí. Me gusta ese horario. Falta poquito para que termine. Sí, hasta el 24 estamos. Usted sabe que levantan pronto. Hasta el 24 de julio estamos. Hasta el 24 de julio en el Teatro Cervantes. Bueno, gracias por haber venido. Un placer estar aquí, Cristina. Gracias por la invitación. Igualmente para mí, gracias. Bueno, nos vamos al corte. Enseguida volvemos.